de hoy. La palabra se encuentra en Salmos 138, versículo 6. Salmo, capítulo 138, versículo 6. Y dice así su palabra: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Tome asiento, mis hermanos. El título del sermón evangelístico del día de hoy lleva por título La orgullosa humildad del hombre. El ser humano, mis hermanos, por lo general, entiende que existen dos tipos de categoría de personas. Y hoy se vuelve a hablar nuevamente de esta lucha de clases. Tal vez es uno de los pensamientos más antiguos, tal vez del siglo pasado, pero hoy en día sigue siendo un tema. Entre ricos y pobres. Pero más bien, hermanos, profundizando un poco más en esta dinámica de nuestro entorno, nuestra realidad, en nuestra sociedad, podemos responder a que esta categoría de personas podrían dividirse en dos: en personas humildes y personas orgullosas. Una persona, hermanos, humilde se puede dar, en este caso, las características de una persona común, una persona normal o una persona corriente. Mientras que el otro tipo de personas podemos darle, ¿cierto?, como un calificativo de altiva, o también podríamos decir que es soberbia, ¿no? En nuestra jerga campesina chilena, que siempre me gusta un poco más citar, podríamos también decir que una persona es una persona sencilla, o comúnmente el chileno dice que es dije, ¿cierto? Mientras que otra persona, normalmente le decimos que una miradora es menos, ¿cierto? Para darlo en términos más sencillos. Ahora, si examinamos muy bien estas definiciones, hermanos, podemos apreciar lo siguiente: que independiente de nuestra educación, independiente, hermanos, del lugar de donde venimos, de donde nacemos, la humildad es una virtud que se reconoce y se exalta naturalmente. Es como un espectador reconoce la pintura de un gran pintor, ¿cierto?, una obra de pintura, de un reconocido artista. O también una pieza musical de alguna sinfonía, de alguna canción posiblemente que admiramos, en donde nosotros nos maravillamos a causa justamente de esta situación, de esta música o de este cuadro. La humildad, hermanos, naturalmente embellece la existencia humana y la resalta. Y existen, hermanos, algunos escenarios que examinaremos para poder llevar el significado real que es la humildad. Para poder llevar a cabo esto necesitamos hacer como una especie de radiografía, ¿cierto? Como si fuésemos al doctor, para darnos cuenta cuál es realmente el pensamiento humano sobre el concepto de humildad. ¿Cuál es la naturaleza de nuestra humildad? La mayoría de las personas se identifica la humildad o la soberbia dependiendo de ciertos factores. En este caso vamos a ver y hablar de las posesiones o del dinero. La gran mayoría de las personas tiende a definir la humildad en relación a las posesiones. Otras personas pueden relacionarlo al dinero o de sencillamente no poder obtener ciertas cosas. Como también el lugar de nacimiento, como en este caso comunas periféricas lejos de la provincia, de las comunidades más acomodadas, es como lo que nosotros hoy en día conocemos como la de Plaza Italia hacia arriba y Plaza Italia hacia abajo, ¿cierto? Todo chileno, ¿cierto?, conoce qué significa eso. Pero entendemos de que arriba se supone que están los soberbios y abajo están los humildes. Y algo muy aceptado, hermano, en la sociedad. Esta posición percibe al humilde por lo que tiene y no, por lo que no puede alcanzar.
El hecho de estar en esta condición le otorga un calificativo como una persona humilde, una identidad, una persona efectivamente humilde. Una humildad por heredad, posiblemente por el estatus social, económico de sus padres, o una humildad nominal, ¿cierto? Simplemente por nacer donde nació. Una humildad que descansa en el factor externo que lo define finalmente el interno. Y existen algunas incongruencias respecto a estas posiciones, mis hermanos. La humildad radica no en los valores, ni tampoco en lo moral, ni tampoco en los pensamientos y las inclinaciones, ¿cierto?, filosóficas tal vez de la persona, ni en los pensamientos y tampoco en los oficios, hermanos, sino que depende de nuestro bolsillo. Descansa en nuestra posición económica o la ficha familiar que posiblemente podamos tener. Y esto es como si pudiésemos disfrazarnos de humildad si somos pobres. Ejemplos prácticos, hermanos. Hay personas de extrema pobreza. Y hoy en día vemos en la realidad de nuestro país de que la pobreza aumentó en muchos indicadores, ¿cierto? Y es bastante difícil la situación que ellos viven. O también podemos ver también, hermanos, trabajos duros, sin mayores ingresos, sin mayores prestaciones, pero que realmente son necesarios, pero muy duros, que no todo el mundo quisiera hacer. Pero estos trabajos, ¿cierto?, le damos inmediatamente el calificativo de que son trabajos humildes, trabajos de esfuerzo. Entonces se ganan naturalmente la venia de la gente humilde, en que lo identifica como personas humildes que trabajan duro. Y esto, hermanos, a pesar de lo impopular, ¿cierto?, que podría ser, llegar a ser decir esto se aleja de lo que realmente es la humildad. También podemos identificar la humildad, hermanos, con el carácter autoflagelante de ciertas personas. Se podría identificar como una persona que sufre a causa de su humildad, que es desprendida de los recursos, que posiblemente pudiese él alcanzar o ella alcanzar, pudiendo tener cierto estatus económico, pero prefiere alejarse de esas comodidades que posiblemente sus capacidades, su herencia, si posiblemente pudiese darle, pero se alejan de todo tipo de comodidad. Y esto también tiene, lamentablemente, a pesar de que pudiese sonar muy bonito, hermanos, muy lindo, incongruencia respecto a lo que realmente es la humildad. Nuevamente, esta posición respecto al desprendimiento de ciertas cosas y ciertos bienes radica nuevamente no en los valores, ni en los pensamientos, ni la moral de la persona, sino que lo que esta persona se está despojando o lo que se desprendió. Lo vemos como un acto heroico, dejar su comodidad para tener una vida humilde. Dejar la vida de ciudad, por ejemplo, para centrarse o ir a una vida de campo, por ejemplo, donde requiere mayores esfuerzos, mayores sacrificios, mayores situaciones que en la ciudad no lo va a vivir. Y algunos ejemplos prácticos, hermanos, es que hay personas ermitañas que deciden dejar todas sus posiciones, dejar todos sus emprendimientos, sus empresas, por ir en pos de la humildad que ellos podrían proclamar. Gente que deja de vivir incluso hasta con televisión, incluso hasta sin internet, sin grandes comodidades, ¿cierto?, sino que se transforman en ermitaños que están al medio de la Patagonia, al medio de los cerros, al medio de, tal vez, de lejos de la realidad y la vanagloria de la ciudad. Esto también lo podemos ver en los indigentes, de que muchos indigentes que están en las calles, ¿cierto?, cada contexto es muy distinto, pero muchos de ellos decidieron ser indigentes porque tomaron malas decisiones, posiblemente, o tuvieron vidas difíciles, o tuvieron circunstancias que los dejaron justamente en la calle. Pero de algo estamos seguros, de que muchos de ellos están muy fuertes y muy capaces de poder salir de esa situación, pero ellos no lo hacen. También muchas de las personas lo identifican como una persona humilde, o que esa persona naturalmente es humilde a causa de su situación.
El Salmo, hermanos, capítulo 10, versículo 5, dice: sus caminos son torcidos en todo tiempo, sus juicios los tiene muy lejos de vista, y a todos sus adversarios desprecia. La humildad puede ser fingida, pero como todo reflejo o reacción humana, solo es cosa de tiempo para que realmente mostremos nuestra verdadera cara. Hagamos una prueba, hermano. Yo creo que cada uno de nosotros, lo que voy a hablar y lo que voy tal vez a enumerar, posiblemente alguna vez lo hemos escuchado en nuestras familias, en nuestra jerga común y corriente. Incluso pudimos haber caído hasta nosotros mismos. Algunas frases y proverbios muy naturales son, por ejemplo, el que me la hace, la paga. Yo creo que en más de una oportunidad hemos escuchado esto, ¿no? Otra, Dios perdona, yo disculpo. ¿Alguna vez lo he escuchado? Tal vez de diferentes formas, pero finalmente el mismo sentido. Yo respeto si me respetan. Muy común también, hermanos, hoy en día verlo de esa manera. Primero yo, después los demás. Es como el yo propio, ¿no? Yo me amo primero para poder amar. Lo que tengo lo he ganado dignamente. También muchas veces lo hemos escuchado en alguna conversación. Hermanos, y esto refleja realmente lo que sucede con nosotros. Eso realmente refleja lo que realmente es el ser humano. Y lo estoy aterrizando en nuestra realidad, lo que vemos comúnmente, para que nos demos cuenta de que hasta los actos y los dichos más comunes y corrientes es una muestra de la realidad de una humildad falsa. La gente, el común, el colectivo tal vez chileno, denunciamos la corrupción de carabineros, la corrupción de las autoridades, de nuestros gobernantes. Pero en cada paradero de las micros, ¿cierto?, que tomamos, muchos no pagan la VIP. Y justamente son la misma gente que posiblemente la podemos identificar como humildes. Reclamamos un trato digno y ser escuchados en la sociedad, pero el asiento del metro no lo cedemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, mis hermanos, tal vez lo que ocupamos el transporte público, cuando dice deje bajar antes de subir? Yo estoy seguro, hermanos, de que la humildad ahí lo dejamos en el bolsillo. Inmediatamente subimos como podemos a ese metro, sobre todo en las horas punta. Y así, hermanos, un sinfín de proverbios y culturas, ¿cierto?, culturales o dichos populares que repetimos una y otra vez, pero que muestran una humildad falsa. Somos humildes hasta que nos tocan el yo. No somos así con nuestro prójimo y pretendemos mostrar a los demás una humildad falsa. Es algo muy normal que cada uno de nosotros tenga en sus casas artículos personales, hermanos, como un perfume, como una colonia, un aromatizante o una fragancia. Cuando una persona, hermanos, siempre ocupa el mismo perfume por años y siempre lo utiliza, su aroma, su fragancia, pasa a ser una identidad. De hecho, cuando no vemos a esta persona y sentimos su aroma o fragancia, decimos, tal persona llegó, tal persona debe estar cerca, fulanito de tal debe haber llegado. Pero las personas que constantemente utilizan diferentes perfumes, no va a ocurrir ese efecto. No va a ocurrir el mismo efecto tal vez que del primer caso. No lograremos la misma reacción. De hecho, la persona que no utiliza perfume comúnmente, y cuando lo hace, inmediatamente sus cercanos le dicen, oye, ese perfume te queda. Oye, qué rico ese perfume que ocupaste el día de hoy. Pero ese perfume no pasa a ser una identidad para él. Asimismo, la humildad no se utiliza de vez en cuando, sino que debe estar impregnado en nuestro ser. Mientras sea una humildad falsa,
será como esa persona de que de vez en cuando utiliza un perfume y cuando lo utiliza, todos nos damos cuenta. Ser humilde, mi hermano, no es actuar, sino que ser humilde es una realidad. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Hermanos, la humildad es humillarse y darnos cuenta de nuestra condición. Ser humildes es un acto de sinceridad en darnos cuenta de quiénes somos. Es percibir en nuestras conciencias que hay algo mal en nosotros y que debemos aceptar y no solamente quedarnos en eso, sino que también debemos corregirlos. Es entender que mi corazón perverso busca siempre lo malo. Es determinar con justicia, amor y misericordia que nuestras acciones son inapropiadas, que deben ser inmediatamente lavadas. Salmo 138:6, lo acabamos de leer y dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La palabra excelso, mis hermanos, quiere decir que es elevado, sobresaliente, sublime. En este versículo podemos apreciar que Jehová es puesto primero antes del hecho, antes de este escenario. Dios está por sobre todas las cosas creadas y de toda la existencia. Está por sobre los humildes, está por sobre los altivos. Pero para poder Dios determinar esta situación, si el alma del ser humano es altiva o es humilde, Dios realizó una acción para llegar a este juicio. Tuvo que bajar a nuestro nivel para determinarnos y para medirnos. Dios bajó a nuestro nivel para juzgar nuestras vidas. Este versículo nos desnuda de tal manera que no nos queda otra cosa más que aceptar que no somos nada ante la santidad, poder y justicia de Dios. Este pasaje tan sencillo, pero tan lleno del Señor, que nos enseña que y nos muestra que Dios ha juzgado nuestros corazones. Solo por medio de la fe en el Señor, el hombre puede actuar correctamente y amar la misericordia, amar la compasión y la humildad, tenerla de corazón. Nuestro deleite siempre será lo que nuestro corazón aspira a vivir. Eso es un hecho. La humildad verdadera se compone de amor, se compone de justicia y de misericordia. Es la normativa divina, mis hermanos. Es la norma divina. La humildad verdadera producirá ciertos efectos en nosotros. La humildad verdadera nos va a generar comunión con Dios. Nos va a generar necesidad de comunión con Dios. Y nos da, lo último, conciencia de lo inútiles que podemos llegar a ser. El humilde desecha el elogio, porque los santos más santos siguen siendo hombres. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La verdadera humildad requiere una comunión con Dios, pero no una relación orgullosamente humilde con Dios. El infierno, mi hermano, está lleno de demonios y almas caídas que por la humildad mundana y falsa decían tener buenas intenciones, pero están eternamente perdidos de una muy orgullosa humildad. La humildad verdadera es consciente de nuestra posición humana y de la posición que tenemos con Dios. No existe nada más humilde que humillarse delante de Dios
porque cumple ese hecho de humillarse, cumple con la justicia de Dios, cumple con lo establecido por Dios, el humillarse, la relación entre el Creador y lo creado. La humildad es prácticamente un termómetro, mis hermanos, que mide la fiebre espiritual. Entre más fiebre, menos comunión con Dios. Si pudiésemos tener este termómetro, y imaginemos, mi hermano, que tenemos este termómetro tal vez espiritual, ¿cuánta fiebre tendríamos de orgullo? 38,5 de grados Celsius de orgullo y subiendo. 36,9 tal vez y subiendo, o normal. ¿Estamos sirviendo en fiebre que necesitamos urgentemente paños fríos? ¿O tenemos 40 de fiebre que necesitamos una tina de agua tibia para bajarnos urgentemente el orgullo? La humildad, hermanos, es lógica y razonable. ¿Podemos enaltecernos delante de un Dios vivo? El humilde inmediatamente se da cuenta que no. El postrarse se considera generalmente como un acto de humillación pública, visible. Pero el humilde verdadero no vive escenas de humillación. El humilde verdadero no tiene sentimientos temporales de humillación, sino que vive constantemente en humildad, caminando con Dios, y no fingiendo, mis hermanos, ser humilde, no fingiendo tener un alma recta, no actuando como si su corazón nada necesitara, sino que el humilde verdadero está consciente de su necesidad interna, y esa necesidad la debe saciar con Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8, mi hermano, dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El humilde verdadero está constantemente viviendo una vida postrado ante Dios, como siervo que brama por las corrientes de las aguas. Esa es la vida, hermano, del humilde. El Salmo 42, versículos del 1 al 2, dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermano, si usted tal vez no lo ha escuchado, este sonido es un sonido terrible. Es un sonido desgarrador y conmovedor, donde la desesperación que expresa este animal, quien clama profundamente por agua, es como si dijera: perezco, estoy muriendo, tengo sed insaciable y quiero y deseo vivir. No quiero morir, no quiero parecer. Hermano, es así como nuestra alma clama por la gota preciosa de la sangre derramada por el Señor. Aquella cruz donde el Señor dio la luz, dio la vida, y su cuerpo fue desgarrado por completo a causa de nuestro orgullo y orgulloso humildad. A causa de nuestro pecado, el Señor padeció. La sangre más pura y limpia que la tierra jamás recibió en su suelo, la sangre del mismo Dios hecho carne, quien se humilló a sí mismo, mostrándonos en Él la verdadera humildad. Él fue un verdadero humilde. Dice Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Siendo Cristo Jesús, siendo verdadero Dios en la eternidad, movido por la obediencia al Padre, se hizo carne. Habiendo creado todo para Él, se despojó de su corona y reino, llegando a nacer en un pesebre, mis hermanos. En un pesebre, siendo rey,
llegó a ser y nacer a un pesebre. Sufrió persecución, incluso antes de nacer, y no hubo reposo en él. No hubo un lugar preparado para el reposo de tan precioso ser, sino que solo un establo sucio y mohoso, un establo en compañía de animales de campo, un lugar inapropiado para un rey. Fue a los suyos y su pueblo, pero no le recibieron como rey. Más lo trataron como un extraño y fue traicionado no tan solo por las autoridades religiosas de ese momento, sino por los mismos que lo recibieron en Jerusalén con ramadas diciendo: Hosana, Hosana, bendito que viene en el nombre del Señor. Fueron los mismos, ellos mismos, que se burlaron de él cuando estuvo crucificado. Molido por nuestras transgresiones, varón de dolores, se humilló a sí mismo por amor a nosotros. Te pregunto, hermanos, si hubiésemos estado tal vez en esa fecha y tal vez hubiésemos tomado alguna rama de palmera, ¿cierto? Hubiésemos dicho Hosana, ¿no estaríamos como esos hombres que le escupían y se burlaban del Señor? Los mismos que el Señor alimentó en el desierto y los mismos que Él sanó, ahora mofándose del Señor. Nuestro orgullo, hermano, nuestra altivez fue pagado por un precio muy, pero muy alto. Impagable para nosotros e inalcanzable. Al punto, mis hermanos, y de hecho, si toda la humanidad tuviese conciencia de lo que ocurrió y diésemos ahora, en este minuto, la vida para pagar nuestros pecados, no serviría absolutamente de nada, mi hermano. Aunque tuviésemos esa conciencia tal vez de empatía tal vez con Cristo y de matarnos todos nosotros, no serviría absolutamente de nada. Porque somos unos soberbios, somos unos altivos, altaneros, ya que el acto de morir sería una muerte en pecado delante de Dios, por lo que sería totalmente un trapo de inmundicia, sería totalmente insuficiente. ¿De qué serviría tu vida si está llena de pecado? Y no cubriría, hermano, la deuda. Una deuda no temporal, sino una deuda eterna, gigante, impagable. No cubriría la deuda que tenemos con Dios. Por lo tanto, a causa de nuestra falsa humildad, estamos condenados a la muerte. Estamos condenados, mis hermanos, a la muerte eterna. Una muerte donde no podemos fingir buena educación, ni buenas costumbres, ni buena familia. Donde la desolación y la desesperanza están presentes todos los días en el infierno, manifestándose en el lloro y el crujir de dientes de las almas perdidas en el Seol. Todo por nuestros pecados, todo por nuestro orgullo. Pero, amada iglesia, mis hermanos, queridos y amados oyentes, pero hoy es un día de buenas nuevas, es un día de esperanza, no es un día de condenación, sino que es totalmente distinto, es un día de misericordia. Es una noche donde el sol, a esta hora, se está ocultando, pero la luz del Señor brilla en este lugar. Es un día donde ustedes pueden venir al Señor, pueden venir en una humillación, pero una humillación verdadera, una muestra de humildad verdadera, una muestra de una verdadera humildad. Pueden venir a su Señor por medio de la fe, sabiendo que serán recibidos y que sus almas serán resguardadas eternamente por el Señor. No serán desechados. Mis hermanos, no serán tomados y después dejados. No serán desechados ni enviados de vuelta de donde vinieron, sino que con una humildad verdadera serán librados, mis hermanos, del infierno.
Vendrán al Señor sabiendo que el Dios, como lo dice el Salmo, que es la lectura de este sermón, 138, versículo 6, que Dios atiende al humilde. Dios atiende al que se humilla. Dios atiende al que confiesa sus pecados. Dios atiende al que por a sí mismo se despoja de sí mismo. Dios atiende al que se arrodilla y llega a la cruz como un gusano. Mis hermanos, serán atendidos por Cristo. Y Jesús, nuestro Señor, consolará vuestros corazones. Atenderá nuestras heridas, y hermanos, y pondrá anillos en nuestros dedos, en señal de adopción, en señal de ser parte de esta preciosa y amada iglesia. Serán considerados hijos amados, y a pesar de ser siervos, hermanos, inútiles, la cual somos nosotros, todos nosotros, seremos considerados nación santa, pueblo amado del Señor, pueblo escogido de Dios. Mi hermano, el mundo y tu pecado te dan identidad. El mundo es un seguro de vida, mi hermano. Los placeres que durante toda tu vida has experimentado y has vivido, ¿dieron la vida por ti? Tus amistades tan propias que posiblemente pudimos haber tenido, ¿dieron la vida por tu alma? ¿Dieron algo realmente por ti? ¿Los placeres y el pecado realmente valen la pena? De forma momentánea para poder estar y terminar en el Seol, terminar en el infierno. ¿Eso es lo que tú quieres para tu vida? ¿Y cómo responderás, hermano, entonces a este llamado? A este llamado de esperanza. ¿Cómo responderás a esto, hermano? Que el Señor acaba de poner enfrente tuyo y que es una realidad. Aquí están los resultados de la radiografía. Aquí están los resultados del examen final. Tu humildad puede llevarte al infierno. Ven a Cristo. Ven al Señor. Ven a su morada. Ven a sus delicados pastos. Ven a su descanso. ¿Por qué corres? ¿Por qué te agitas? Ven y descansa aquí. Ven y descansa en el Señor. No permita que tus pensamientos te volteen a mirar al pasado como Israel lo hizo en Egipto. Siempre pensando en Egipto, a pesar de que iban camino a la tierra prometida, siempre pensaban en las delicias de Egipto. Pensando como esclavos y no como libres. Tú puedes ser libre. Libre del pecado. Libre de la carne. Libre de tus propios pensamientos. Libre de ti mismo. Ahora mira al Salvador quien te ha llamado. Sírvele humildemente sabiendo que Él es justo, misericordioso y santo. Arrepiéntete, querido amigo, querido hermano. Arrepiéntete por tus pecados. No llores más. ¿Por qué estás llorando por tu pecado? Ven, el Señor te da esperanza. Tu Salvador vive y resucitó al tercer día. Y hermanos, Él volverá. Él volverá. Y será maravilloso. Nosotros sin Él, nada, pero nada podemos hacer. Mi hermano, ven y no peques más. Que el Señor añada bendición a su palabra. Póngase de pie, mi hermano. Acompáñame orando al Señor. Padre bueno, Padre santo, delante de usted, Señor, venimos pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo perdón por nuestras faltas, pidiendo, Señor, perdón por nuestra falsa humildad,
por la hipocresía, Señor, de nuestras mentes y nuestro corazón. Hemos sido orgullosos, hemos sido altaneros, hemos sido soberbios delante de ustedes, disfrazándonos, Señor, de distintos perfumes, Señor, para camuflar, Señor, el olor a orgullo que tenemos. Perdone nuestras vidas, perdone, Señor, nuestras faltas. Venimos delante de usted, Señor, pidiendo perdón y arrepintiéndonos de nuestros pecados, sabiendo, Señor, de que todo lo que hacemos, nada, pero nada podrá salvarnos, sino que solamente los méritos de su precioso Hijo amado Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Y velamos por Él, y nos acoplamos a Él en esperanza, sabiendo que no hay otro camino, sino que solamente Él. Pedimos por nuestras almas, pedimos, Señor, por los perdidos, pedimos, Señor, por cada hogar representado y persona, y hombre y mujer que acaba de escuchar esta palabra. Pedimos, Señor, de que usted pueda llevarlos a la vida, llevarlos de muerte a vida. Podemos llevarlos, Señor, nuevamente, Señor, a un estado de gloria, a un estado, Señor, de vida en abundancia. Pedimos por ellos, pedimos, Señor, por nuestras vidas, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.